de que ahora se trata de mí, todo de mí, que es la filosofía de esta generación. No, el crecimiento personal no está determinado por Dios para mi beneficio exclusivo. Si yo crezco, los que están a mi alrededor deben crecer. Y si no estoy aportando a la vida de alguien más, mi conocimiento me vuelve cínico únicamente. Y por cierto, bienvenidos a nuestros amigos en Zoom. Hoy nos estamos reencontrando en la segunda temporada de nuestro taller de Biblia aquí, así que tengo el placer de poder compartir con personas en Chile, personas en Argentina, personas en Estados Unidos y personas aquí en la ciudad que están en la oficina abriendo un espacio para seguir nuestro taller. Son bienvenidos y vamos a entrar en materia. Tienen ustedes el material allí. Yo tengo aquí en mi iPad, pero voy a trabajar porque yo soy de hojita todavía bastantes más. Ustedes tienen allí estas 12 lecciones que quise tomar de este documental. Hay muchas más. Si usted ve más de una vez el documental, por favor hágalo con una pluma y una hoja de papel o su teléfono si es mucho más joven que yo y le sabe a esto y le gusta, porque ya mis dedos están enchuecándose, entonces ya está cada vez menos accesible al teclado del teléfono. Pero son algunas y quise con toda intención apoyarlas en el contexto del texto bíblico. Así que será interesante. Solamente les ruego que en la tercera, que la número 1 y número 2 van a estar en el mismo verso bíblico que es Proverbios 22:6. Hola, preciosa, bienvenida. Pero en la tercera, la cita deben corregirla allí, los que tienen sus hojas, es segunda a Timoteo capítulo 1, verso 5, no 15. Ahí la secretaria se equivocó, o sea, mis dedos. 1:5. Dice 1:15, solamente omita el número allí. Bienvenidas. Vamos entonces, les pregunto, ¿quién lo vio? Y sean sinceros, dijo Cantinflas. Ok, muy bien. Los que no lo han visto, por favor, el documental deben verlo. No solamente por esta ocasión, sino que de verdad es una cuestión que debe ver. Cuanto más edad vayamos ganando, y eso es todos los días, más lo vamos a requerir. Una de las maneras de crecer en nuestro intelecto, pero también en nuestra espiritualidad, tiene que ver con inspirarnos en biografías. Y esto ha sido algo que yo he leído desde muy pequeña, pero creo que este documental, me gustan los documentales, cierto material. No soy muy buena para detenerme en cualquier vida. Pero yo creo que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en los últimos tiempos. Ver a detalle algo muy cuidado, ya les reitero, bien hecho. Y quiero que piense a propósito del legado que podemos dejar. Bienvenidas, chicas. ¿Qué es lo que usted pensó al escuchar y ver a Bill Clinton? No me lo diga, pero sé en lo que usted pensó. Y saben que ese es el tipo contrastante de legado que nosotros podemos dejar. Yo les reitero un dato que se los he dicho en otras ocasiones, que usted debe saber, que durante el periodo en las que el señor Bill Clinton fue el presidente de los Estados Unidos, fue la mejor época financiera del país. Nunca antes y hasta ahora no se ha vuelto a repetir el nivel de economía financiera elevado que se alcanzó en los Estados Unidos. Pero de eso nadie habla. Solamente hablan del escándalo. Ok. Porque además, una vez más, el texto bíblico vuelve a tener razón al decir el proverbista que el adúltero es el más tonto
tonto de los tontos, dice la Escritura. Y eso se refiere a hombres y mujeres, por supuesto. Porque su vergüenza les alcanzará a sus hijos y a sus generaciones por lo menos 4 o 5 generaciones después de ellos. ¿Saben qué piensan las personas cuando conocen a la hija de Bill Clinton? Por cierto, es una mujer joven con un intelecto brillante, pero que le ha costado mucho brincar la barrera del favorcito moral que le hizo el papá. Ahora, por favor, cuando hablo de él y su caída moral, no estoy diciendo que yo soy mejor que él, nomás que él era presidente de los Estados Unidos y mis pecados pasan más desapercibidos. ¿Me explico? Pero a propósito del legado, de las cuestiones que podemos, y nos es muy bueno pensar para legar, he aquí una historia. Toda una historia de vida en la que nos podemos inspirar. Varias cosas de las cuales vamos a entrar en consideración. Quiero que lean conmigo en sus hojas. Recuerde corregir la cita bíblica número 3. Es 2 Timoteo capítulo 1, verso 5, no 15. ¿De acuerdo? Eso es algo importante. 2 Timoteo, y no es de Timoteo porque Timoteo no escribió ninguna carta. Él recibió de San Pablo 2 cartas. Esta es la segunda. Capítulo 1, verso 5, ahí. Pero quiero que lean conmigo la cita de Proverbios capítulo 4, verso 18, en 2 versiones. Y la de abajo es con toda intención la versión católica latinoamericana. Leamos la de arriba, por favor. Son semejantes y sin embargo es interesante la traducción. Dice, pero, léalo en voz alta, por favor. Si usted está en la oficina, no lo haga porque lo van a regañar, pero hágalo, léalo conmigo, con nosotros. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en esplendor hasta que es pleno día. Luego la de abajo. El camino de los justos es como la luz de la aurora. Su resplandor va aumentando hasta el mediodía. Note la traducción. Es importante, de allí que en el taller utilizamos varias versiones. De las varias versiones que utilizamos, están 2 versiones católicas romanas que me parecen estupendas por el uso del lenguaje moderno, que es esta versión latinoamericana y la del Peregrino, que tienen un español muy actualizado. De las traducciones regulares del texto bíblico, mi recomendación es una que aún lamentablemente no tiene traducción al español, pero si usted maneja inglés, le recomiendo buscarla para utilizarla y es la de El Mensaje. Así se llama, es esta traducción. Es una paráfrasis tan pero extraordinaria del texto bíblico actual. Espero que pronto, está traducido al portugués, pero no es lo nuestro, ¿verdad? Pero de las traducciones modernas, la traducción lenguaje actual, la traducción a la nueva versión internacional del texto bíblico, son traducciones que yo estoy recomendando, no porque en las otras estén equivocadas, sino porque será mucho más sencillo comprender para nosotros por el lenguaje actual, ¿de acuerdo? Entonces, en estas 2, ¿qué es lo que está diciendo el proverbista en este enunciado? Recuerden que los proverbios, o el libro de la sabiduría, en la versión católica romana, que es uno de mis libros favoritos, son un cúmulo de dichos. Todos los pueblos manejamos dichos, ¿cierto? Nuestros abuelos manejaban, y nosotros los recordamos eventualmente, como decía mi abuela, como decía el abuelo, como decía el papá o la mamá, nosotros recordamos ese tipo de dichos que luego se convierten en mantras y vivimos sobre ciertas declaraciones que no necesariamente porque lo dijo la abuela es verdad. Tenga cuidado. Lamentablemente nosotros le hemos dado mucha autoridad a ciertas declaraciones. Entre los judíos era común, como un pueblo de Medio Oriente, muy común,
los dichos. A Dios le pareció dejar un número determinado de declaraciones, de dichos populares, y se le conoció como proverbios para la vida. El libro de los proverbios, como el de sabiduría, en la Biblia de la versión católica romana, no hablan del cielo, ni hablan del infierno. Hablan de la vida aquí. Y eso es una herramienta muy importante para nosotros. Entonces, Dios permite que dichos como estos nos sirvan a nosotros para considerar nuestra vida. Y esa es una declaración que en la versión de 1960 yo me la aprendí cuando era una nena pequeña. Porque en mi casa no había opción. No es porque yo fuera muy espiritual desde siempre, pero tuve una mamá que, bueno, era tan importante no solamente leer el texto bíblico, pero memorizarlo. Tan importante como la comida que le metíamos a la boquita. Entonces, lo aprendí desde muy pequeña y me llama la atención. Dice, porque la vida del justo, en estas dos traducciones, es como la luz del amanecer. Ahora, note, usted dice, no, pues no aplica porque yo no soy justo. A menos que usted tenga un sentido muy, muy moderno. No, yo sí soy justo. Exacto. Lo cierto es que me encantó estas traducciones y las quise utilizar con toda intención, porque según el Nuevo Testamento, nosotros somos, dice San Pablo, que no hay justo ni aún uno. ¿Y cómo así pues? Entonces no le va a llegar el mediodía a nadie. Bueno, también es Pablo el que dice que si bien no hay justo ni aún uno, y se refiere a nuestra natural manera de hacer la vida, dice, pero somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Es decir, las únicas personas llamadas justas y reconocidas como justas por Dios mismo son las personas que se relacionan con Él a través de Cristo. Cada vez que usted vea una cruz, a mí me encanta, les digo, cruzar a mi rancho, porque ahí tengo que pasar mirando esa cruz. Le doy gracias no sé quién la hizo, no me importa, pero los amo porque lo hicieron para mí. Me recuerda, el otro día iba con mis nietos y les hablé, les dije, ay, me encanta. Y abuela, ¿por qué te gusta la cruz? Porque los niños luego se quedan, sí, o sea, no se quedan con las ganas de. Y tuve la oportunidad en cortas frases de resumírselo. Pero la cruz me recuerda que pese a que en mí no hay un motivo, ni uno solo, para que delante de la triple santidad de Dios yo pudiera accesar a Él, Cristo en la cruz me hizo justa. Entonces dice, ahora sí el proverbio tiene sentido. Porque la vida del justo es como la luz del amanecer. No sé si usted ha manejado en el amanecer o se ha dedicado un ratito cuando va a la playa, porque aquí luego nos amanece y nosotros tenemos cosas que hacer y no nos detenemos a eso. Pero a mí me gusta manejar temprano y me gusta esto del amanecer. Dice, empieza por ser una rayita en el horizonte. Eso es lo que dice el proverbio. Y va en aumento esa luz hasta el mediodía, dice la versión católica. Hasta que el día es perfecto, dice la versión 1960. Hasta en su máximo esplendor, dice la traducción al lenguaje actual. Es decir, nosotros diríamos aquí como a las 4, 6, 5 de la tarde en verano, cuando el calor nos da con todo, el sol llegó a su máximo. Entonces dice, o sea, puede que empiece como apenas un rayo de luz, pero en Dios nosotros tenemos un futuro prominente de crecimiento, de avance siempre, aun que en el avance no estamos exentos de las nubes, ojalá de mucha lluvia en estos tiempos, de tormentas de todo tipo. Eso no detiene el hecho de que más allá de la nube, más allá del oscuro, el sol está levantándose hasta llegar a su máximo esplendor. En ese contexto es que la vida de Simón Pérez
Y lo vamos a hablar en español para no quedarnos con aquello de Shimon. Y ese es Pérez sin Z, porque usted debió haber aprendido en el documental la razón por la que él cambió su apellido. Entonces, son datos importantes. Y que comienza con la vida de un niño en una aldea ínfima. ¿Le recuerda a otra persona, otro personaje en la Escritura? Que es como si Dios le fascinara. Y por eso finalmente estoy contenta de haber nacido en una aldea así, creo que menos que ínfima. Porque a Dios le tiene eso sin cuidado. Para que no olvidemos que nuestro origen étnico, o nuestro origen familiar, o nuestro origen de desgracia familiar, o de malas decisiones familiares o financieras, no determina lo que nosotros en Dios podemos llegar a ser. Entonces, por eso nunca menosprecio a un niño. Una de las características interesantes de la vida de Abraham Lincoln era su capacidad para llegar en un público y saludar con toda intención a los niños. Y una vez su equipo le dice, señor, pierde usted tiempo. Para la siguiente cita, usted se dijo, no, espérame. Ellos son las personas que yo debo saludar. Nunca sabremos si estoy frente al siguiente presidente de los Estados Unidos. ¿Y quién habrá saludado a Simón Pérez en esa aldea, allá donde peleaba y no ganaba? Y nunca se imaginó que ese pequeño, de una etnia rechazada, por cierto, sería la persona que Dios había designado para cambiar la historia moderna del pueblo llamado de Dios. O sea, por favor, de entrada ya hay lecciones. ¿De dónde provienes tú? Y todos quisiéramos decir, es que yo nací en New York City. ¿Y? Nada, que nací en la hedionda Coahuila. Hay un pueblito que así se llama. Y nadie va a decir eso, ¿cierto? Mi hijo nació en Ciudad Lerdo y él dice, yo nací en Lerdo, York, ¿verdad? Él ama su Lerdo. Entonces, ¿por qué? Porque nos gusta aparentar. Pero igual, son lecciones que yo quiero que ustedes vean más allá de la información. Lecciones fantásticas, nos podíamos detener solamente en ese hecho. Pero ahí vamos a las hojas directamente. Y vayan buscando sus citas bíblicas que vienen allí. Por favor, búsquenlas y ténganlas a mano. De tal manera, no olvide que si no trae un texto bíblico, puede bajar la aplicación de Bible Gateway, una aplicación en su teléfono inteligente. Yo creo que ya es lo único que me queda inteligente es mi teléfono. Tan inteligente que yo no lo puedo manejar. Y tiene ahí varias versiones del texto bíblico. También me bajaron el otro día la aplicación de la Biblia latinoamericana católica. La tengo solita porque me encanta, porque puedo accesar directamente a los libros que quiero, a los versos que quiero. Ténganlos allí, les digo, por eso es un taller de Biblia. Ustedes allá también. Si no, tráiganse al taller, es siempre un ejemplar del texto bíblico que tenga a mano. Vamos a leer, que alguien nos lea. Les recuerdo que para el punto 1 y 2 va a servirnos el mismo principio de la Escritura. Proverbios 22:6, en la versión católica romana, que alguien lo tenga, por favor, Chelis, con voz de trompeta, amiga, para que te escuchen los que están en Zoom. Muéstrale al niño el camino que debe seguir y se mantendrá en él aún en la vejez. ¿Oyeron? Qué hermosa traducción de la versión católica. ¿Quién tiene la traducción? Tengo NTV. Por favor, dale. Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Ajá. Ahora, fíjense bien. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará, en versión 1960 del texto bíblico común. Les digo esto. Somos víctimas de la interpretación que le demos a lo que escuchamos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos con alguien, incluso cuando yo doy una clase, sé que usted va a aprender
desde su concepción de la vida y va a tomar una interpretación de allí. Les recuerdo en todo caso que a excepción de nosotros, entre nosotros, la gran excepción es el texto bíblico. Dijo San Pablo apóstol, escribió que la Biblia no es de interpretación privada. O sea, nadie tiene marca registrada sobre la interpretación. Sin embargo, las religiones le han dado su propia interpretación. Entre los evangélicos tradicionales, este verso lo asesinaron, y yo fui parte de ese asunto, porque era, instruye al niño llevándolo a la escuela bíblica dominical. Ya va a crecer y se va a salir de la congre y va a hacer de su vida un San Quintín y luego cuando fuere viejo va a volver. ¿Cómo para qué? Bueno, digo, bueno, yo sé, pero fíjate la mentalidad. El mundo católico, por lo menos en nuestra región, que hace una de las labores más hermosas en las que me ha tocado servir, que son los grupos de juveniles, que no los he visto en otro lado, excepto aquí, en la región, y de las 3 ciudades acá, Torreón es la más fuerte en estos grupos que los preparan para su confirmación. Es como, mételos a los grupos de juveniles y que hagan un San Quintín de sus vidas, morales o inmorales, después, total, con que ya palomearon el requisito. Tenga cuidado. Todos tenemos que tener cuidado. Ambas cosas, la instrucción en las congregaciones evangélicas, por lo menos para mí, esa parte de la instrucción bíblica, todo lo demás quítelo, pero esa parte de la instrucción bíblica fue una bendición. Hoy está conectado con nosotros una de mis alumnas, de las que yo fui su maestra, cuando ella era una niñita, no digas tu edad, porque me pones a mí mal, porque todavía me dice tía, y ella ya es una mujer adulta con hijos adultos. O sea, pasó la vida, creo que ella tenía 5 y yo 6, no sé qué. Pero no tendría yo más de unos 13 años cuando era su maestra. Lo que digo es muy valioso, muy valioso. Lo que hacen los grupos de juveniles, les digo, es una de las mejores ideas a las que he sido expuesta y he tenido la oportunidad de servir. Nosotros estamos preparando un campamento para jóvenes y adolescentes que hemos hecho por muchos años, cuya experiencia no la cambio por ninguna. De verdad, ha sido una escuela de formación moral para nuestros jóvenes y adolescentes. El club de entrenamiento que tuvimos para nuestros niños, que el próximo año, si Dios quiere, lo estamos proyectando para 15 días, no puede ser más fantástico. Pobrecita, llénate de energía, mamita, porque ella es parte de nuestros voluntarios. Lo que digo es, son esfuerzos maravillosos, pero nunca se olviden los padres que eso no es la orden de la Biblia. La instrucción es nuestra chamba. Dirían los chilenos, es nuestra pega. Es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad y es nuestro privilegio. Nos encanta la época de la escuela de los chicos porque los vamos a dejar. Ahí que se aprenden o no, eso es lo de menos. Ya me peleo yo con el director si pago y si no, pues me importa un bledo. En fin, pero Dios está diciendo, por cierto, los niños son míos. El que tengas hijos o no los tengas es mi designio. Y si los tienes, son para que los formes, dice. Instruye al niño ¿en dónde? No habla de una religión. Y es interesante porque dice, instruye al niño en su camino. Una de las tareas principales de los papás, de la edad que tengan sus hijos, mientras vivan bajo nuestro techo, en nuestra autoridad, es descubrir cuál es el camino que Dios puso en sus vidas para que puedan llegar a cumplir su propósito. No nuestro camino, el camino del niño, no el camino de nuestra religión, el camino que Dios puso en el niño. ¿Cómo hacer para descubrir esto? Y dice, una vez que lo descubres, entonces tienes que formarlos en su camino.
Y dice, aunque fuera ya viejo, jamás se va a apartar. Y le llamaban viejo, entre la cultura de Medio Oriente, a los muchachos cuando empezaban a desarrollar barba. Ya eran como considerados camino hacia la adultez. Justo cuando se desvían los nuestros. Dice, justo en esa época no se van a apartar de lo que les enseñaste si lo supiste hacer bien. ¿Qué les recuerda? El tremendo legado del abuelo de Simón Pérez, ¿cierto? Sí. Este abuelo que tomó un lugar, que por cierto era rabino, era un maestro de la ley judía en ese poblado donde él creció, es su abuelo materno, y porque su padre era un hombre de negocios, no estaba en casa casi nunca, pero benditos los abuelos, los niños que tienen figuras maternas o paternas que les protegen a la ausencia de alguno de sus padres. Pero no solamente para proveerles la papa, sino para proveerles instrucción. Y fue tan grande la influencia de este abuelo que Simón Pérez nunca se pudo desviar de esto que había aprendido. Escuchó las horas que pasaba leyendo la Torá, que la Torá no es otra cosa que los primeros 5 libros de nuestras Biblias. Y está Números, ese libro que no creo que haya niño ni adulto que le encanta. Ay, vamos a reunirnos esta tarde a estudiar Números. No tiene ningún atractivo. ¿Viste? Entonces, había una tarea, estaba presente. Pues hasta decían, ahí dijeron que tenía más educación que el papá. Ahora, quiero recordar o hacerles saber, si usted no desconoce el dato, que los niños judíos, los varones judíos que nacen en la religión judía, tienen instrucción obligatoria en la Torá hasta los 18 años. Hasta que se la sepan de memoria. Así como nuestros chavos se saben la cosa esa de las canciones de estos tipos que dicen que cantan. ¿Por qué? Porque están una y otra y otra y otra vez. Y dice el libro de Deuteronomio, parte de la Torá, capítulo número 6, los versos 6 al 9. E instruirás a tus hijos cuando se levanten, cuando vayas por el camino, cuando llegues a tu casa, cuando se duerman, cuando se acuesten. Y los escribirás en los dinteles de tus puertas y de tus ventanas, y los colgarás acá. Y te escribirás la frase, Dios es único, es uno y es único, suficiente. Y entonces uno dice, ¡ay, qué fanáticos! Pues mira los miles que son fans de tipos inmorales. A eso no le buscamos ninguna vuelta. Pero nosotros, por ignorar esto, ¿cuál es el método más efectivo? Es la repetición. Yo soy una convencida de que los nenes de 1 año y medio, 2 años, cuando empiezan a hablar, nos dicen papá y mamá, pero no porque les conste, sino porque le estuvimos diciendo todos, mamá, papá. Pues, ya por cansancio, digo, pues esta debe ser que checa la palabra con la persona. Y yo, ay, me dijo mamá. No, el poder de la repetición. Por eso en mis cursos, cuando yo daba cursos de formación maternal, siempre les decía a las mamás jóvenes, ¿qué quieres ver en tus adolescentes de 15 y 16 años? Repíteselos desde el primer día que llegan a tus brazos, en el hospital o donde lo hayas parido. Repíteselo. Usted va a llegar a las 9 de la noche cuando tenga 15 años. Todos los días. Repítaselo por una década. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Cómo se aprende la dirección y el teléfono? Ahora sí que elemental, Watson, ¿verdad? O sea, elemental. Dios está diciendo, instruye al niño en su camino, pero primero descubre cuál es. Es que en esta familia todos somos licenciados. ¿En qué? Porque luego si usted es colombiano, todos son doctores, ¿verdad? Depende de su entorno étnico.
¿En qué? ¿Cuál es el camino? Es que hemos sido médicos, oh, pues qué padre, pero no necesariamente ese es el camino de tu hijo o de tu hija. ¿Cuántos errores hemos cometido, cierto? Pero bueno, este fue el caso de Simón Pérez, un legado tremendo de su abuelo. En ese mismo contexto de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Hubo la influencia enorme de una mamá, de la que aprendió 3 idiomas. Ya me sentía avergonzada. Con mucho trabajo. No, yo sí he sido, y mis hijos lo saben, he sido una mamá muy exigente respecto por lo menos de nuestro idioma y fui muy intencional con que aprendieran por lo menos un segundo idioma. Y no pagando porque no teníamos con qué. Así que no me pregunte cómo, pero ellos desde muy pequeños manejaron ambos idiomas básicos hoy día en la sociedad todavía. Creo que nosotros podemos hacer tanto. Para mí la paternidad, hablando del término genérico, papá, mamá, es una plataforma maravillosa. Es una plataforma en la que tenemos que sobarnos las manos, no tenerle miedo al asunto. Sino de pensar, ¿cuántas oportunidades Dios te dio? ¿Una con uno, hijo? Bueno, fantástico. Te dio 3, a mí me dio 3. 2 al mismo tiempo y sí me dio mucho que hacer. No, pero ese cassette creo que, cassette. Ese asunto ya se borró. O amigos que les han dado 6, 12, familias que les dio 16 hijos. Me crié cuando niña con una familia de 16 hijos. 16 oportunidades de cambiar una generación. Una sola oportunidad. ¿Sabe qué? Dios ha necesitado un individuo por generación para cambiar toda esa historia. Simón Pérez era uno solo. Pero hubo una mamá allí que proyectó esto de expande tu maravilloso cerebro. Y hoy es que no sabes, es que no puedes, es que... Ahora, un muchacho joven, un hombre joven al que amo como un hijo. Él es un papá soltero, por circunstancias muy retadoras. Y tiene una hijita que el otro día escribió, ella es un poquito más lenta para aprender. ¿Y qué? ¿Usted cree que se le pasó a Dios? Que los niños que nacen con una condición intelectual o física, híjole, fíjense la influencia de lo que leemos. Cuando era pequeña, mi libro de primaria se llamaba Lea. No me acuerdo un montón de cosas en la vida, pero de ese libro me acuerdo. Una de las primeras lecciones era cómo se creó a la humanidad. Y entonces, la leyenda que estaba plasmada ahí decía, por el color de piel de las personas, que Dios hizo de un barro blanco, ¿cierto? Y luego lo metió a un horno y a uno se le recoció y salieron negritos. Nosotros quedaron medio... O sea, a ver, tengo 62 años pronto y todavía no lo olvido, lo tengo súper claro. Por eso. Entonces, nosotros tenemos que pensar qué es lo que le estamos diciendo a los niños. A mí me duele, a ver, mi lenguaje y mi exigencia de lenguaje no me permite el lujo de ser vulgar, ni utilizo un lenguaje soez, nunca. Pero no porque yo sea mejor que otra persona, sino que simplemente, pues de la abundancia del corazón aparte habla la boca según las palabras de Cristo. Pero yo soy una persona exigente conmigo misma. Y entonces, esto lo pasé a mis hijos sin quererlo. Y me duele, o sea, si yo no les dije una maldición en mexicano, a mis hijos nunca, pero jamás utilicé el término tonto para decirle jamás a uno de mis hijos. Tan estaba prohibido que la primera vez que me escucharon decirle tonto fue una perra. Perdónenme los que cuidan, o sea, los que defienden el mundo animal. Le dije tonta a una. Entonces mis hijos, le digo tonta. ¿Sí sabes? Eso era como, usó el término. O sea, nosotros tenemos, y entre ellos estaba prohibido. Porque Dios hizo
nos hizo según su imagen y semejanza. Brillantes. Puso eternidad en nosotros. Según San Pablo a los Efesios, somos su obra maestra. Creados para buenas obras. O sea, no existen tontos. Y que un papá una mamá trate así a su criatura. No más por decir un término. Ahora, dice Jesús en su primer sermón dado en público, registrado en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Cualquiera que llame tonto a su hermano, su hijo, su cónyuge, es digno de juicio. Porque la traducción de tonto en el original es descerebrado. Es ofensivo. Entonces, hubo una mamá que creyó que pese a sus circunstancias de vivir en un pueblito chico, a eso me refiero. Y nosotros, ay, si yo, las oportunidades que mis hijos perdieron. No, eso está aquí. ¿Me explico? No tienes que endeudarte con un colegio caro. Mejor compra un buen seguro de educación, ¿verdad, amiga? Por favor, ahí me ven después. No tienes que hacer. Pero esta mujer hizo sin querer. Proyectó a una persona que impactaría no su pueblito, sino el mundo entero. El mundo entero. Cuando formaron a San Pablo, Saulo de Tarso, que era un tipo que se sabe que manejaba al menos 5 idiomas, San Pablo apóstol, dicho de otra manera, no tenían la menor idea de que estaban formando al hombre que Dios responsabilizaría por el 80% del texto bíblico del Nuevo Testamento. ¿Qué estás formando en tu casa? Es que quiero que mi hijo sea, ¿para qué? ¿Para qué? No, nosotros nos falta visión, ¿te fijas? Más que un soñador, yo veo en Simón Pérez un visionario. Sí. El hombre que nunca dejó de visionar. Y eso estuvo en las manos de una mamá. Instruye al niño. Qué fantástica vida, no solamente de Simón, sino de los que estaban a su alrededor. Esto de exponerlo a su cultura, porque traían las naranjas de Palestina para que tuviera la experiencia de una tierra que él no conocía, pero que añoraba. Para que lo primero con lo que se encuentra cuando van a vivir a Palestina es con el olor a las naranjas. Y su alma ya estaba conectada con su propósito. Así que denle mole al niño. El otro día estaba viendo a mi nieto chiquitito que tiene 2 años. O sea, le serví fruta y entonces el grandecito quiere que le ponga chilito en polvo. Y entonces él quiso, ¿viste? Porque él está en la época de todo lo que mis hermanos quieren. Y entonces hacía unos gestos. Pero interesante porque igual que nos pasa, estamos enchilados y queremos más. Y él también, entonces le digo a su mamá, debes grabar cómo es que se instruye a un niño en el chile. O sea, debe ser registrado. Cultura. Tenemos cultura. La cultura pasa por nuestras papilas gustativas, como por nuestro sentido del olfato, por nuestro sentido de la vista, por nuestro oído. Usted puede estar allá en el fin del mundo y escucha el primer son de la negra y usted dice del mariachi. Y usted dice, se conecta en fracción de segundos con toda su cultura, con todos sus recuerdos. ¿Qué quiere que recuerden sus hijos? Fíjese, o sea, no sé, ¿qué será? ¿Unos 5 años? Me escribe una de mis hijas y me dice, estaba fuera del país, y me dice, mamá, hay una pareja que está necesitando tu ayuda. Bueno, pensé primero, bueno, nos vemos en algún lado. No, mi mamá, es que, ¿recuerdas a fulana de tal? Ella fue mi compañera de universidad. Claro, por supuesto. Se la vivían en la casa, porque nuestra casa siempre se convirtió en el refugio de las compañeras y compañeros de la universidad y de la escuela de mis hijos. Entonces, cuando los reciba ella y a su esposo, entra,
ve mi mesa puesta, ya los que me conocen saben que yo pongo una mesa escandalosa porque no cocino bien, así se entretienen en mi mesa y no le ponen atención a mi comida desabrida. Y entonces me dice, tía, esto me traslada a mis años de joven. Yo recuerdo perfectamente tus mesas puestas cuando yo iba a tu casa. Y me dio, de verdad, mucha nostalgia. ¿Cómo podemos dejar grabado en el corazón de los que amamos y de los que no amamos tanto? Esta mamá plasmó su huella, instruyendo al niño para el camino que Dios había, aunque ella en ese momento no podía imaginar. Sí, claro. ¿O tú te imaginaste a tu hijo pediatra ahora y haciendo otra especialidad? Uno piensa y sueña con ello, pero no puedes imaginar a dónde Dios lo va a llevar. Por eso, cuando estés las madres jóvenes, cuando estén muy cansadas, respiren profundo y denle gracias a Dios por la oportunidad de ser socios con Dios. Socios con Dios. Ella lo fue. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 5, por favor. Se me hace que no llegamos ni a la tercera. Dale, Gaby. El propósito de esta exhortación es suscitar el amor que brota de un corazón limpio, de una buena conciencia y una fe sincera. 6. Por haberse apartado de esto. A ver. No. ¿Es 2 Timoteo 1:5? Sí. ¿Cuál tienes tú, Lili? A ver, dale. A ver si es esa. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tus abuelas Loida y tu madre Eunice. Ajá. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Ok. Ahora sí. Latinoamérica. Dale. Recuerdo tu fe sincera, así eran tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencida de que la recibiste de ella. Convencido de que la recibiste de ella. Aparte de tener una mamá que lo instruyó, San Pablo hace esta mención de la abuela y la mamá de Timoteo, que de allí mis papás tomaron esto de mi nombre, considerando que Timoteo había tenido un papá de origen griego. Y hace 21 siglos atrás, tener un papá de origen griego es como haber tenido un papá que trabajara en el casino más popular de Las Vegas. Por decir algo suavecito, ¿verdad? Usted debe conocer otros lugares un poco más fuertes, pero me quedo con eso. Pero a estas dos mujeres, pese a sus circunstancias, porque seguramente Eunice no eligió casarse con él. Estamos hablando de 21 siglos atrás, cuando las familias determinaban esto como un negocio. Y las chicas terminaban casadas ahora sí que con los que los papás decidían, y los chicos, pero especialmente las muchachas, ¿de acuerdo? Pagaban este precio. Ahora, dicho sea de paso, no todo estaba mal, ¿eh? Hasta que dejó de permear y de ser importante esa costumbre, el nivel de divorcios aumentó cuando nosotros empezamos a elegir por nosotros mismos. Les dejo el dato al margen, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que digo es que es curioso que haya sido una mujer de origen judío, con una mamá judía, que haya elegido casarse con un griego. El punto aquí es que permeó la fe de Loida en su hija. Y pese al marido, lo que haya sido, no tiene que haber sido malo, lo que digo es que no practicaba seguramente su misma religión. Porque luego dice, ay, es que mi marido se enoja porque eso no es de nuestra religión. Sácate. O sea, para mí es una excusa barata. Lo bueno lo podemos enseñar. Siempre les digo, en el caso de la mayoría de las mujeres que les toca quedarse con los hijos, no todos, pero es una mayoría, les digo, aprovechen el tiempo de influencia que ustedes tienen, que es mayor. Que es mayor, no más. El punto es que el abuelo aquí, yo tomé esta cita para afirmar la frase del abuelo cuando se despide de él en el tren y le dice, ¿cómo dice? ¿Cómo dijo que dijo? Nunca te olvides de ser judío. Es decir, no olvides tu relación
con Dios, tomada de nuestros principios religiosos. Ahora, la instrucción que reciben los niños judíos y que recibió Simón Pérez de su abuelo era una instrucción en el mismo texto bíblico en el que fue instruido el niño Jesús, que es basado en la Septuaginta, esta versión de la Biblia traducida desde los escritos originales, que pasó de generación a generación en piedras y en papiros, en lo que haya sido, y se plasmó en un libro que fue luego a la Biblioteca de Alejandría, y que el emperador en aquel entonces, en Egipto, decide que el libro que hacía falta para que fuera perfecta esa famosísima biblioteca era el texto de la Biblia judía, que en ese tiempo, Biblia judía, cuando hablo de la Biblia judía, es que no tiene el Nuevo Testamento que nosotros conocemos como parte de nuestra Biblia, ¿de acuerdo? Y se eligieron, dicen los que saben, 70 hombres expertos en el texto bíblico antiguo testamentario, y ellos tradujeron esa porción del antigua de la Biblia, y con ello eran instruidos los niños judíos. Así que Simón Pérez, sin habérselo propuesto, recibió la misma instrucción del niño, porque cuando el Cristo enseñaba decía, como dicen las Escrituras, y se refería a la Septuaginta, que por cierto, María se lo enseñó. Entonces, así que préndale menos velas a María y imite más a María enseñando a sus hijos, ¿cómo ve? O sea, creo que hay una chamba ahí que está pendiente, dicho sea de paso. La importancia entonces del legado de la fe. ¿Qué le dice a usted a sus hijos al despedirlos? No más piense. ¿Qué despedida? Puede haberle dicho, no te olvides de tu abuelo, lo que sea. Aquí la frase que permea es eso, porque por cierto, nunca más lo volví a ver. Y murió de manera trágica, quemado vivo, ¿cierto? En fin, lo que digo es, ¿qué importancia tuvo en la conciencia de este hombre, que por cierto, cuya lucha constante, que no alcanzó a ver, fue esta unión entre los palestinos y los israelíes? Que por cierto, no importa quién dirija Israel, según el texto bíblico eso no se va a dar. Se van a hacer esfuerzos, pero no se va a lograr al 100%. Está destinado a ser así. Pero era su deseo, era el anhelo más grande de su corazón, tomado de una fe. Interesante, muy interesante. ¿Qué dice 2 Timoteo, capítulo 1, verso 6? Por favor, dale. Ahora sí la buscaste bien. Dale. Por eso te recuerdo que vives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Muy bien, muy bien. ¿Otra versión? Dale, por favor. Dios habla hoy. ¿Ya? Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Ajá, bien. Miren, es un verso algo complejo, si usted quiere. Lo tiene que entender uno detrás del contexto o a través del contexto. Y es que cuando nosotros llegamos a tener una relación con Cristo, según el Nuevo Testamento, hay dos momentos en los que personas con autoridad espiritual nos pueden poner la mano sobre la cabeza, que es una representación de la época antigua cuando se le daba un privilegio particular tanto a los sacerdotes judíos como a los reyes. Se tomaba un poco de aceite virgen, no para cocinar, sino con eso lo ungían, le derramaban aquí y hacían que la cantidad bajara hasta que tocara sus pies. A eso le llamaban una unción. Y era en esa unción una representación de algo divino que lo llenaba y lo habilitaba para la tarea a la que se iba a dedicar. ¿De acuerdo? Eso con el tiempo pasó a una manera sencilla y común de hacerlo, que alguien con autoridad espiritual ponía su mano sobre la cabeza de una persona para pedir a Dios le otorgue
habilidades extraordinarias para llevar a cabo una misión en particular. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces, lo mismo que hacían los papás o los abuelos por lo menos en mi época, aunque mis abuelos no recuerdo que lo hayan hecho, pero se suponía que los abuelos en buena onda hacían eso de poner la mano sobre la cabeza y bendecirnos. Y les digo que en serio, los míos no, porque no nomás. No me tocó, pero sí lo he visto. Entonces, hay algo, se transmite una gracia especial, porque el vecino le puede venir a poner la mano sobre tu hijo, pero no pasa nada. El hijo dice que amable el vecino o la vecina, pero que te lo haga tu papá o tu mamá tiene un peso moral y espiritual muy elevado. Entonces, aquí hay una recomendación paulina y un recordatorio sobre este jovencito, que fue el líder espiritual de la ciudad de Éfeso, en la congregación ahí en la ciudad de Éfeso. Entonces le dice, oye, esto de pronto, las habilidades que Dios te dio a través del momento en que yo impuse manos sobre ti, para que llegaras a ser el líder que te mandó a hacer en Éfeso, necesito que lo avives. O sea, el hecho de que recibamos dones, usted, como la parábola de un don, 3 dones, 5 dones. Habilidades, hablemos de habilidades. El del uno dijo, no, mejor lo guardo, lo escondo. Así lo devuelvo tal cual, y los otros lo trabajaron y lo multiplicaron. Entonces, había una cuestión interesante allí que queda por parte de Pablo, de San Pablo, apóstol, y le dice, necesito que multipliques lo que recibiste. Es tu responsabilidad. La responsabilidad es que Dios nos da el honor. Por eso, con los hijos, yo te doy un hijo, eso es un honor porque los hijos me pertenecen. Pero lo que lleguen a ser o dejen de ser va a ser tu responsabilidad. Así funciona. Ajá. Por eso, oye, ¿qué te estoy criando? ¿A poco no haces nada? Y yo me las quiero comer vivas. O sea, ¿cómo? Es la tarea, la paternidad es la tarea. Y es la tarea pendiente. Por eso la sociedad está como está. Por la ausencia de padres que bendigan. Por la ausencia de padres que se involucren, que estén. Usted anda en aquello de que, ay, no hay padres perfectos. Y luego, ¿quién te pidió a ti que seas perfecto? Se te pidió que avives lo que se te dio, que multipliques lo que se te prestó. Por eso, aviva el don. La importancia, dice el comentario, en el caso de Simón Pérez, de ponerle pasión a aquello a lo que fuimos llamados. ¿Qué pasó con este joven adolescente? Desde que llegó a Palestina, y seguramente antes, fue líder. Sí. Y le llamó la atención de que, a ver, hablemos de Palestina en los tiempos en que todavía no era 1948, cuando se estipuló el nuevo Israel. Era Palestina y punto. Ellos llegan a esta parte y él descubre que hay grupos allí que quieren como mover la política y se involucra. Y luego reconoce, me llama la atención porque el liderazgo es así. No, tú no llegas a decir, yo soy líder, ¿eh? No, el liderazgo se reconoce. Las personas te siguen. Eso es así. Por eso, ¿te siguen tus hijos? Van a imitarte, para bien y para mal. No, pero ¿les inspiras? Eso es diferente. Este es un líder que inspiró y fue tras su propósito. No se quedó con las... Ahora, quiero, porque es parte de las lecciones, aunque las repita, la insistencia y persistencia. Cuando una y otra vez por décadas le falló. Pero como en las peleas, ¿cierto? Cuando era chico. Sí, seguía insistiendo. Y uno dice, no, pues ya no se dio. No, el negocio no funcionó.
Ahorita los chavos les dura más la luna de miel. Digo, a lo mejor me estoy extendiendo, que el matrimonio, porque ya dejé de sentir, ya no me ama, ya nadie se esfuerza. Y de los chamacos, porque pues, no nos podemos divorciar de ellos todavía, aquí. En cuanto se pueda, seguro lo vamos a hacer. Entonces, sí, dale. Los papás que tenemos un trabajo con los hijos y luego ya llega un momento en que los hijos ya no dependen de ti y si ellos se desvían en su camino, ya grandes y todo, hay que... Ese es el riesgo. Pero ahí también somos responsables nosotros. No. Ahora sí que cancelado. Porque no se les pide al niño. O sea, enfócate en... Hay una época en que somos responsables, ¿de acuerdo? Hicimos lo que teníamos que hacer. No hay mejor ejemplo para no sentirse tan peor que lo que pasó en Edén. A ver, ¿dónde existió el único padre perfecto? Sino en Edén. Y miren los hijitos. Y no ven a Dios ahí dándose latigazos ahí. ¿En qué momento me equivoqué? Porque es la frase que todos decimos. No. Es más, yo les dije lo que tenían que hacer, desobedecieron, ahora sí que pintó mi raya, me encanta, ¿verdad? Por eso tal vez los creo adultos. Ahí está, dale. ¿Es cierto, dicen, que somos corresponsables de la salvación de nuestro cónyuge? A ver, como siempre, es una buena pregunta. La salvación, y se refiere a la salvación, espero que te estés refiriendo a la reconciliación con Dios Padre mediante Cristo, ¿ok? Que es, el término se traduce tanto salud como salvación. Es una cuestión estrictamente personal. Así, estrictamente personal. Entonces no somos corresponsables No. de la salvación de nadie. Elementalmente, solamente de nosotros y aún en nosotros no es cosa nuestra, porque la salvación Dios la quiere, la da cuando quiere, al que quiere, como quiere. ¿Sale? No somos tan importantes así en cuestión de la salvación. Nuestra responsabilidad y en el liderazgo en el hogar es la paz y la armonía. El crecimiento en la fe, eso sí es tu responsabilidad. Ese sí es nuestra responsabilidad. El que esté liderando la casa, al que le toque. ¿De acuerdo? Eso sí. Como es responsabilidad mía, no quedarme solamente en recibir el regalo de la salvación, sino desarrollar crecimiento intencional con todo lo que en Cristo puedo obtener. Esta semana estoy escribiendo algo respecto a la enseñanza que Cristo da y nos compara, una vez más, me encantan las comparaciones de Cristo que eximen de toda cuestión religiosa, porque no separa a las personas por credos o por religión. Él dice, hay solamente dos grupos de personas. Uno que construye sobre la roca y otro que construye sobre la arena, refiriéndose a él como roca, a sus enseñanzas como roca. Pero escuchen, a propósito de esto, para hacerlo en la arena nadie tiene que hacer mayor esfuerzo, ¿cierto? Hace los castillitos y todo, re bonito, fácil, como el resto. Esto es la moda, ahora son las constelaciones, al rato son los ángeles, al rato no sé quién. Todo en la arena. Bonito, pero es arena. Y si a la gente le gusta vivir en la arena, pues no es mi lío. Yo les estoy hablando de que la alternativa única y eterna es la roca. Pero, para construir, y los expertos en construcción deben saber esto, para poder construir en la roca, no es suficiente con que tú pongas la casita sobre la roca. Tienes que cavar. Porque si no, la tormenta de los que están sobre la roca le va a destruir lo mismo que los de la arena, no más que un poco más tardado, pero va a caerse. El asunto es escarbar. Para poder poner los cimientos tienes que cavar la roca. A eso se refiere con, usted se hace responsable con cuánto Cristo tiene. Cuanto más Cristo tenga el individuo, más seguro y firme estará a la hora de la tormenta, porque de eso sí nadie se va a librar. La tormenta le viene a los dos, ¿cierto? Y a los tres diría yo, los que están sobre y los que están dentro de la roca, los que cavaron en la roca.
Y como cavar cuesta mucho, qué flojera. Por eso se inventaron las religiones. La gente sobre la roca. Ah, yo no estoy en la arena, malditos los de la arena. Pero usted está sobre la roca, no cavó en ninguna parte. No cavó en nada. Por eso dice, pero si ellos estaban en la iglesia, si ellos hacían... Por eso. Pero seguramente estaban en la superficie. No cavaron. Y no cavaron porque cuesta trabajo, esfuerzo y decisiones. Ya me fui. Estamos hablando, A ver, que te escuchen los de Zoom. Por favor, cuando hablen, los de Zoom deben escucharles. Dale, por favor. estamos hablando de que le tenemos que enseñar al niño un camino. Descubrir su camino y enseñarlo, sí. Ese camino, ¿qué va a hacer al iniciar? Enseñarle la palabra, Ujú. enseñarle quién es Cristo, Cristo. enseñarle quién es Dios. Así es. Sí. Eso tiene que ir siempre se puede decir sobre la marcha, ¿no? Sí, Por así ujú. decir. Después, ¿qué le enseñamos? Le enseñamos que él tiene que ser un profesionista para beneficio de otros, Ujú. ¿sí? Lo está haciendo. ¿Y después qué sigue? Bueno, la cosa es que no es tan, tan superficial así, fíjate bien. El camino del niño te debe mostrar, y le debe mostrar a él o a ella, si acaso realmente va a ser un profesionista como nosotros lo entendemos. Qué frustrante podría haber sido para María que su hijo sea un carpintero. ¿Qué tan orgulloso se sentiría usted si su hijo fuera carpintero? Ah, porque la cultura influye, ¿cierto? Entonces, nosotros en el descubrir el camino tendríamos que saber si el niño tiene un propósito de ser artista plástico o músico o un albañil. Yo quisiera que hubiera una escuela moral para albañiles. Que no les alcanzo el día de la cruz para dejar de ser mentirosos e irresponsables. Para que no te griten cuerita. No. Y estoy hablando de la gran mayoría, ¿de acuerdo? Gracias a Dios por las excepciones. Pero es lo que digo. ¿Por qué los menospreciamos? Es una fantástica habilidad de la cual yo carezco. Pero alguien les mintió. Nadie, para empezar, le dio importancia y valor a ese oficio. Siempre es más importante la firma del arquitecto y está bien, porque llevó a cabo sus estudios y lo demás. Pero eso no lo hace mejor si moralmente ambos son incumplidos. Entonces, dentro del camino descubrimos cuáles son las habilidades de nuestros hijos y los encaminamos hasta que ellos mismos dan con sí. Por eso a los 12 años Jesús sabía perfectamente a qué había nacido, ¿cierto? Sí. Es decir, aunque era carpintero y más bien era ebanista, aunque el concepto en el primer siglo de nuestra era es que un ebanista o un carpintero era un constructor. Así que no solamente se dedicaba a hacer mesas y sillas, sino que construía casas también. Pero él estaba por comenzar a ser instruido por José en su oficio, pero antes de irse al oficio ya sabía que había nacido. Y le dice a su mamá y a su papá que no sabían que yo en los negocios de mi padre había de estar. Sabía a los 12 años. ¿Sabe tu adolescente a qué se va a dedicar? Hay que echarle ganas entonces, ¿verdad? Para descubrir su camino. Y en ese camino, cuando da con medicina, con albañilería, con, no sé, con ciencia, con lo que sea, ese no es su destino. Solo es la herramienta que lo llevará a cumplir su propósito. Herramienta en la que Dios nos da el privilegio de ser partes. Y una vez que nosotros les hemos ayudado a descubrir su camino y llegar hasta su propósito, quitamos las manos. Porque ya no somos, gracias a Dios, ya no somos responsables. Sí, preciosa, dale. Por ejemplo, a mí Ujú. me enseñaron la típica religión de
Padre Nuestro, el Ave María, el esto y lo otro. Ujú, Así eduqué a mis hijas. ujú. Como tú dices, solo fue lo de arribita, ¿verdad? Sí. Ahorita a mis 50 años estoy aprendiendo todo lo que estoy aprendiendo y mis hijas ya volaron. ¿Cómo poder agarrar a esas criaturas y decirles, miren hijas, esto es lo real? Tenemos que empezar de nuevo. ¿Cómo les digo? Me faltó, ¿cómo acercar? Fue la misma pregunta que Nicodemo, el experto en la ley judía, le hizo a Jesús. ¿Cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre y nacer? Y Jesús responde con palabras que debieron haber sido sencillas para entender. El que no nace del agua y del espíritu. Entonces, es este encuentro con el Cristo. ¿Cuándo y cómo? Es un asunto suyo. ¿Qué te toca? ¿Qué nos toca hacer? Es rogarle a Dios que nos dé el privilegio, ojalá, de ver a nuestros hijos encontrarse con el Cristo. Señor, así como me lo mostraste a mí a los 50, podrías apurarte como si pudiéramos hacerlo, pero Él nos deja decir cosas, ¿de acuerdo? Él nos deja decir lo que sea. Pero hay una promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí. Es decir, si bien no soy responsable, Dios me da el privilegio de estar intercediendo para que el mismo gracia y milagro que se dio en mí pueda suceder en la vida de mis hijos, que no tuvieron esa oportunidad. Sí, Quiero hacer un comentario referente a eso. dale. Yo creo que estoy en el mismo caso que ya mis hijas tuvieron una formación no equivocada, pero sí limitada. Limitada es el término, sí. Pero sin embargo, han notado en mí algún cambio. Un poquito, pero. ¡Ay, chiquito! ¡Ay, Gerardo! Pero yo creo que eso es lo importante, eso es lo que de veras enseña, ¿sí? No lo que yo les pueda inculcar en este momento de temas religiosos, que ya me quedé limitado. Sí. Más sin embargo, mi ejemplo Va a inspirarles. está enseñando. Sí. No, eso es definitivo. Y eso va a ser dentro y fuera del asunto, ¿sabes? Nosotros somos una inspiración o somos una maldición para nuestros hijos. De hecho, muchachos, todo lo que nosotros recibimos o dejamos de recibir cuando éramos pequeños es lo que somos hoy, mentalmente hablando. Cómo vemos la vida, cómo vemos el trabajo, cómo vemos los valores, cómo nos relacionamos con otras personas. Así es. Hasta que llega ese día fantástico donde Cristo llega e irrumpe y dice Pablo, ustedes son una nueva creación. Las cosas viejas quedaron. Por eso ya, ahora sí que sacudámonos de aquello de que mi papá no me amó, o el marido o la mujer me... No, ya, sácate. No, llegaste a tiempo según Dios. Así funciona. Así funciona. El tipo de la cruz, ¿viste? El que le dijo, estarás conmigo hoy en el paraíso. El tipo o sea, pero porque en lo que no, fíjate bien, querida. Aprovecha el tiempo que tienes, porque tendrás una eternidad para disfrutarlo. La eternidad ya empezó para nosotros, los que tenemos una relación con Dios a través de Cristo, pero lo mejor está viniendo. Lo perfecto está viniendo. Entonces, sí podemos nosotros decirle, Señor, ahora es el deseo más grande de mi corazón, es que los que amo, a los que no les pude llevar esta buena noticia porque yo estaba limitado. ¿Por qué? Solamente Dios lo sabe. O sea, yo ni con todo el conocimiento de la Biblia que obtuve cuando niña me amaneció. Por eso yo estaba sobre la roca, ¿me explica? Pero no había excavado en ella. Entonces, nos toma tiempo, pero no me arrepiento. De eso no. Prefiero estar agradecida porque fui alcanzada, porque me amaneció. Sí, Teresita. Yo lo veo también, por ejemplo, así como dices tú de los grupos juveniles. Yo desde chica estuve en juveniles y todo, pero la verdad yo también siento que hasta ahorita, o sea, no es lo mismo cómo era mi aprendizaje antes a ahorita. ¿Sí? Ni lo que me enseñaban. Exacto. A lo mejor me lo enseñaban, pero yo no lo tomaba, no era mi momento, no sé. No estaba tu conciencia lista para ese tipo de Y a verdades. lo mejor, pues el de mis hijas
digo, yo Va a pienso que llegar va su por el momento. camino Sí. bien. Puede que lo veamos, puede que no. Miren que la historia de Moisés es muy representativa cuando después de 40 años de lidiar con esos millones de cabeza hueca, que yo hubiese sido la primera si hubiese vivido en esa época, no se le permitió disfrutar de aquello, del resultado del viaje. Cuando tuve la oportunidad de estar en Jordania, antes de cruzar, Jordania es un país muy chiquitito, está dividido por el río Jordán, de ahí toma su nombre, de Israel, y hay una entrada hacia Israel por la parte que da hacia Jericó, que fue la primera ciudad o el primer pueblo que vieron los israelitas cuando llegaban del desierto. Y hay un lugar montañoso donde hasta el día de hoy tienen un museo ahí de los descubrimientos arqueológicos que confirman la escritura, en fin. Es muy emocionante porque tienen un lugar que se supone que es más o menos el lugar donde Moisés estuvo parado viendo a lo lejos. Está lejos, pero se alcanzan a ver la copa de las palmeras de Jericó, que son altísimas. Cuando me paré ahí, no pude dejar de llorar, de pensar lo que habrá sentido ese hombre al decir todo el trabajo, y lo pude ver solo de lejos. Ahora, yo tengo una pregunta. Dos si quieres. Dale. Esa gente que peregrinó en el desierto, Ajá. en algún momento llegó a la tierra prometida. Solamente de los originales, solamente dos. Josué y Caleb. Bueno, esos Todas las demás murieron en el desierto. Millones, 2,5 millones más o menos. Solamente varones. bueno, pero Y en sus algún momento nuevas generaciones sí llegaron. Jesús cumplió su promesa y llegaron a la tierra prometida. Sí, sí, sí. De que llegaron, llegaron. Pero ¿qué pasó después que la perdieron? Porque en algún momento la perdieron esa tierra prometida y fue ocupada por palestinos. Ajá, ajá. Sí, sí, pues lo que es la historia moderna de hoy, ¿verdad? Del resultado. Que después, en el 48, fue recuperada por medio de un tratado. Pero sí la perdieron completamente. Sí, como nación. Sí, como nación. Pero no como religión. No. Porque quedaron ahí los samaritanos. Que los samaritanos, existe todavía la etnia hoy. He tenido el privilegio de estar entre ellos y comer muy rico, dicho sea de paso. Que fueron la mezcla de los palestinos con los judíos que habían quedado rezagados allí cuando el pueblo salió. Ahora, no es raro, es una buena alegoría de vida que nosotros podemos. Por eso le dice Pablo a Timoteo: aviva el don, aviva el fuego del don que se te dio. Porque nosotros bajamos la guardia, nosotros de alguna manera dejamos de confiar, no, nos metemos tanto en la vida. Debería haber más gente aquí aprendiendo, pero tengo mucho que hacer. Siempre habrán cosas que hacer. Nosotros tenemos que decidir dónde poner nuestra atención, eso es todo, es nuestra decisión. Entonces bajamos el nivel de búsqueda, de relación, y eso le pasó al pueblo. Ahora, en este momento, Israel actual está declarado el 70% de los 7 millones de habitantes actuales como ateos. Y hay solamente un 2% de creyentes en Cristo en una tierra que a Cristo se le rechaza como Mesías. Entonces, no es raro. ¿Me explico? Así que hay mucho que aprender. Sí, Doc, dale. Oye, y días, en estos días yo pensaba, esta es nuestra mejor época como humanidad, pienso. Ajá. Porque, o sea, pensaba, antes no tenían a Cristo. Ujú. O sea, y toda esa gente, o sea, no fue justificada antes de él. Y entonces ahorita nosotros estamos viviendo ese tiempo donde si creemos en Él, si lo conocemos, somos justificados. Así es. Y como dices tú, o sea, no es cualquier cosa. No. Cometemos errores todos los días. Y gracias a Cristo, o sea, podemos ser
Así es. Y pienso, y luego viene otra época donde será el juicio, donde Ya no habrá oportunidad. justificado, y entonces ya será otro tiempo donde tampoco es tan padre porque digo, este es el mejor tiempo. Sí, además porque estamos aquí nosotros. Claro. Bueno, sí, pero nos tocó. Nos eligió. Y yo Sí. digo, bueno, a cada quien le llega en ¿Su oportunidad? pero no importa cuándo sea. La cosa es aprovecharlo. Por eso es. Los hijos nunca se enteran qué tan bien estaban las cosas cuando vivían con sus padres. Hasta que se salen. Se prueban. Porque ser adulto tiene lo suyo. ¿Verdad? Miren, le vamos a dejar ahí hoy porque la cosa es que está re bueno. Mucho aprendizaje, ¿ven? Pero quiero darles 2 datos importantes. El primero es que ya tenemos una cuenta de PayPal para los foráneos, para que nos ayudemos entre todos a hacer posible el taller, ¿de acuerdo? Todo mundo puede cooperar y ahora tenemos la oportunidad, así que Ana les va a estar dando los datos. Otro dato importante, yo me comprometí con ustedes a que mi maestro, a propósito de tierra bíblica y todo lo demás, me acaba de mandar antes de ayer los datos del viaje, que va a ser en la fecha de, ahí les está llegando al chat la información, la fecha del 6 al 16 de octubre de 2023, el crucero de los viajes de San Pablo, embarcando en Atenas, en Grecia. Y el costo total está incluido por primera vez, en mi experiencia, el viaje de avión. Entonces, cuando yo hice los otros viajes, nosotros teníamos que pagar de nuestro puerto de salida hasta el puerto de embarque nuestro viaje de avión. Estaba fuera del presupuesto. Pero ahora están incluyéndolos y nosotros desde La Laguna podríamos salir desde San Antonio, en Texas. Vuelo, no sé cuál será el itinerario, pero vamos a llegar a Atenas. Y hay las dos noches garantizadas y aseguradas de estar en Atenas. La información la tienen ustedes allí. Tendríamos un año exactamente, de septiembre a septiembre, para hacer el ahorro. Yo no voy a manejar dinero porque no me gusta hacerlo. Nunca me ha gustado manejar dinero que no es mío. Si el mío, batallo, ¿verdad? No es cierto, pero no es lo mío. Entonces voy a necesitar una persona que me ayude a administrar esto y probablemente abrir una cuenta que sea exclusiva para que ustedes estén recibiendo sus comprobantes de depósito y lo vayan guardando. Mi maestro me escribe y me dice, necesito entusiasmarte de tal manera que vengas, o sea, yo estaba planeando mandarlos a ustedes. Pero entonces no, mi maestro me sugiere, y chicos, de verdad es un gran proyecto, vale muchísimo el esfuerzo de hacer una inversión para hacer este viaje. En esta ocasión hay lugares nuevos en los que yo no visité las otras 2 ocasiones que he ido, porque he hecho este crucero en otras 2 ocasiones, 2013 y 2019. Dios me dio la oportunidad de hacerlo. Sí, va pagando. O sea, el requisito aquí, le digo, mira, Samuel, es que vayas tú. No nos mandes a ningún ángel, como dijo entonces, bueno, la idea es esa. Y si de aquí a la siguiente clase no tengo un número determinado de personas, voy a tener que cancelar el proyecto. Entonces es importante que, por favor, los que se animen a hacer la inversión, por lo menos se anoten con Ana y le digan, mira, no tengo dinero ni nada que darte. Así le con fe, por supuesto, es una inversión, ¿de acuerdo? No es algo barato, pero está incluido eso. Ahora, los que han utilizado antes los servicios de los cruceros saben que es las comidas y toda la cosa, y es hasta que usted
el cuerpo aguante, literal. Entonces, hay varias cosas que están incluidas allí, no solamente en el barco, pero también en los descensos. Estar en tierra, vamos a recorrer algunas de las islas en Grecia, los lugares donde Pablo instauró congregaciones, hasta llegar a Tierra Santa, donde se va a visitar Jerusalén, y luego vamos hacia el norte a la Galilea y bajamos hasta Belén y luego al barco. Yo no estoy entendiendo. ¿Por qué dice precio de crucero todo incluido, precio incluido desde Orlando, Sí, Tampa, Miami? depende el puerto de donde salgas. Son los precios. Entonces, los que vienen abajo, donde la última pronto está San Antonio, está Houston y está, no me acuerdo qué otra ciudad, Los Ángeles. Seguramente tiene que ver con el costo de los vuelos, porque eso, ustedes lo saben, es lo que cambia con más frecuencia. Entonces, por eso mismo es que se está considerando hacerlo a la brevedad. Si nosotros podemos inscribirnos antes de diciembre, ellos tienen un plan de un descuento allí para los que se inscriben antes de diciembre, pero a nosotros nos interesa comenzar nuestro ahorro en septiembre, si Dios permite. Otra aclaración. Aquí dice cabina interior $4,298. Sí, te meten al interior del barco. No. A lo que me refiero es, ese no es el costo total del viaje, ese es el costo total del crucero. No, eso ya va incluido. O sea, lo que sale ahí es el costo incluido. Con todo y vuelo, todo y vuelo. Súper. Pero los tours en Tierra Santa no. Lo que pasa es que ya, a ver, deja y corroboro eso. Esto que me estás diciendo de la cabina, porque se supone que ese es el precio total. Ese es el precio total, no dice más vuelo. ¿Ok? Y respecto a los recorridos en Tierra Santa, eso ya está incluido. Ya está incluido. Cuando uno baja a tierra, ya hay tours ya incluidos. Hay alternativas que se pueden sumar, que uno ya lo costea en forma particular, pero ya viene en el itinerario lo que está incluido y los lugares que vamos a recorrer, que se van a recorrer, ¿de acuerdo? Lo único que no se paga en el crucero es el café. El café, de verdad. Hay propinas, ya las propinas del barco ya están incluidas. Sí, es bastante atractivo. Muy atractivo. Pero deja tú eso. Nosotros viajamos con un maestrazo. Mira, ya lo estoy dando por hecho. Ya lo declaré. ¿Qué tal? Entonces, me encantaría, chicos. Pero si no vas tú, no voy yo. Ni yo. Bueno, pero si ustedes no me dicen que sí, pues yo tampoco puedo ir. Entonces, lo seguimos conversando esto y a fin de agosto, o sea, en 2 clases más, ya tendríamos que tener más o menos el grupo que yo diga, oye, sí le entro. Y le mando a decir. Por lo menos unas 15 personas. Mínimo. Administrador para nosotros poder Sí, estar dando a esa sí, persona sí. una vez Por lo pronto, yo necesito que se anoten con Ana los posibles viajeros. Y en ese día, que nos veamos, en 15 días más, si Dios permite, ya les diría a ustedes quién va a ser la persona que va a estar administrando esto. ¿Podría ser? ¿Tú tienes el espacio, amigo? De una vez, ¿no? Ya dijo. Entonces, ya tenemos administrador para un posible viaje. Creo, chicos, que, a ver, préstenme su atención, ya estamos terminando la clase de hoy también. Creo que hay muchas cosas en las que nosotros gastamos dinero. Y ya. Pero hay cosas, asuntos como este, en los que uno invierte. Esta es una inversión. Y me encantaría, puedo afirmarles que sería el último viaje que hago a Tierra Santa. Y me gustaría mucho hacerlo con ustedes, con parte de este taller. Los foráneos lo pueden hacer, los vamos a estar, la información la tienen todos. Así que bueno, me encantó de que él cumplió su palabra. Me había dicho que a finales de agosto, pero me lo mandó antes porque cerraron el del 22, acaban de cerrarlo. Se van ellos también en octubre. Y entonces tenemos un año, muchachos, tenemos un año. ¿Quieren
Ahora, Ok, el link está en el chat. Y si no, en el taller. ¿Qué me dijiste? Ah, ok. Está toda la información ya. En el link de la información está en el chat también. ¿Ok? Volviendo, chicos, a nuestro... Sí. dicho sea de paso, es Norwegian Cruise Line. Ajá. Sí, sí. Es la naviera más elegante. O sea, si sabes. Me tendré que llevar... Oh, my. Ok. Bueno, no. Yo que iba a llevarme mis jeans. Ok, chicos. ¿Qué aprendimos hoy de las lecciones que estamos tomando de Simón? Dale. Atención, por favor. Que la verdad, ahora sí que por así decirlo, el paquete que nos da Dios con los hijos, a partir de que yo empecé a conocer la palabra, no lo he sentido tanto como una carga, sino que lo estoy haciendo con agrado, Ajá. con satisfacción. Y ahora con tu nieta. Sí, pero aún así me quedé pensando en que aunque mis hijos están adultos, aunque yo ya no soy responsable, pero creo que tengo que seguir haciendo mi trabajo, sí, y lo estoy haciendo, y con gusto, con agrado, con amor, el enseñarles lo que estoy aprendiendo, lo que cada día aprendo más de la palabra. Bien. Excelente. Excelente. Y eso me es grato porque aún así yo a mis hijos diarios les digo, den gracias, ¿sí? Pidan, porque también les Claro, pido al Señor, claro. ¿sí? Pero sobre todo ayuden. Sirvan. Claro. Sí. Y pídanle mucho a Dios Espíritu Santo, porque es quien los va a guiar. Eso, excelente. Cambia nuestra óptica cuando nosotros comprendemos la importancia de la paternidad y utilice el término en su genérico, papá, mamá, aunque sea uno de los dos, con que uno crea, con que uno esté, con que una abuela, como la de Simón, el abuelito, ¿cierto? Impacten sus vidas. ¿Alguien más? ¿Qué aprendió? Sí, Isela. Bueno, quiero compartirles, a mí me gusta mucho una frase que creo que hace alusión a lo que acabamos de ver, que Dios nos da las facultades y habilidades para estar bien en este mundo. Y nuestra ofrenda a Dios es desarrollar esas habilidades y facultades para ponerlas al servicio de nuestro prójimo. Sí. Entonces, hoy de la clase, yo como que eso lo he interpretado y me he responsabilizado de mi vida, de aceptar en primer lugar la imagen que Dios cree que soy. Claro. Entonces, la acepto y empiezo a desarrollar habilidades. Pero ahorita me cayó el 20 que sí es bueno nosotros desarrollarlas, pero pues ahora también a nuestros hijos, o sea, tenemos esa gran responsabilidad. Mientras estén en edad, de irlos como guiando para que ellos mismos también acepten esa imagen que Dios les dio, ese propósito. Y cuando ya son adultos, para los papás que son más grandes, sí, porque yo ya casi, ya la mía también ya va para allá. Creo que ahí ya la influencia es con nuestro ejemplo. O sea, ya los guiamos, ya nos desvelamos, ya les dijimos dónde estaba. Ya les dimos brócoli. Si ellos comen mugrero es muy su asunto. Pero sí nuestro ejemplo les puede atraer, ¿no? Claro. Alimentándonos para que Bien, porque siempre digo, mientras tengamos la oportunidad, vamos a hacer un punto de referencia para ellos. Entonces, ojalá la referencia sea positiva, ¿cierto? Ok, ¿alguien más? Sí. A mí me gustó, Lisa, me agrada el saber que es una gran misión la que Dios puso en mis manos. Yo nomás tengo un hijo, a Ricardo, y qué privilegio. Sí, no, te digo que, les digo que para mí la maternidad ha sido como que, órale, ¿verdad? ¿Qué es lo que toca hoy hacer? No ha sido nada sencillo, uno sigue asumiendo los conflictos de los hijos mientras son grandes, pero una vez más, y a mí me ha tocado, y se los he dicho a ustedes, corroborar y agradecer, sobre todo en esta última parte de mi vida, la importancia, lo sublime y determinante que fue haber cavado a Cristo en la vida de mis hijos.
grabado a Cristo en sus vidas, si no, no estaríamos de pie. Así de sencillo. Entonces, gracias a Dios por eso y por las lecciones que vamos a seguir aprendiendo. El que no ha visto el documental, por favor, accese a él. Está en Netflix, el Nobel, porque fue parte de un premio Nobel de la paz, que no dejó de soñar, que para mí es una mala traducción, podría haber sido visionar. Fue un hombre que murió de pie a los 93 años, así que para aquellos que nos andamos quejando, nosotros los jóvenes, animémonos porque Dios tiene muchas cosas todavía por proveer a nuestra generación a través de nosotros y las habilidades con que nos dotó, pero nosotros somos responsables de avivar el fuego, de avivar esto, de echarle, como decimos en bien buen lagunero, echarle ganas. ¿De acuerdo? Pónganse de pie, por favor. Vamos a despedirnos. Gracias, chicos, por volver a verles. Extraño a un buen de personas. Algunos me avisaron de que hoy día no iban a poder estar, pero despedir a mis amigos. Después de la oración nos despedimos de los de Zoom. Mis amigos en Durango, que yo sé que están siempre atentos allí, hay personas maravillosas. Monse, yo sé que estás ahí en tu oficina echándole como ojo a esto. Gracias a Dios por su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios, muchísimas gracias por Cristo. Gracias porque en un momento de tu voluntad quisiste mirarnos. Y al mirarnos nos has atraído a tu corazón y ahora nos llamas tu obra maestra. Permítenos asumir nuestra tarea como padres, madres o futuros mamás o papás con gozo, con entusiasmo, pese a los días grises que son parte del hacer la vida en este lado del cielo. Nos llenamos de tu Santo Espíritu para la fuerza, capacidad, fortaleza, esperanza, consuelo y fe necesaria para continuar. Muchas, muchas gracias por volver a ver a mis amigos. Bendícelos con tu paz y tu esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si usted no tiene una copia del texto bíblico, consiga esta semana. Tráigase su copia en físico. Es bueno manejar la Biblia, ¿ok? Dios con nosotros. No se olvide de ser generoso porque estamos sosteniendo. Por cierto, la próxima semana nos vamos a ver allá en Senderos porque el hotel tiene buen aire, pero no tenía ese día disponible. Pero nos volvemos nomás ese viernes va a ser, ¿de acuerdo?